La siguiente historia o la que les pienso contar en breve es tan demoledora, tan aterradora como cierta. Así que seguramente se van a sorprender. Solamente les pido que me acompañen hasta el final de este video y nos enteremos de algo que sucedió en la ciudad de Bogotá, Colombia. Un marinero que donó sangre aunque sabía que tenía VIH y que involucró el fallecimiento de un bebé o una bebé de 2 años de edad. Arrancamos. Noticias, opinion, memes y tutu. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este sub pequeño revoltorio. Le llamo revoltorio porque saben que traigo todo tipo de información, rankings, tops, tutoriales, informaciones al día, absolutamente de todo. Así que si les interesa cualquier tipo de contenido, ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse a este canal y, por supuesto, si es en Facebook, regalarle un super like a la página, un seguimiento, mejor dicho. No vamos a perder muchísimo más tiempo porque no quiero que se me haga tan largo. Les voy a relatar la historia y, por supuesto, sobre el final damos una pequeña opinión, pero ojo porque es de locos. Empezamos. En 1993, la muerte de una bebé en la clínica Palermo fue la punta del iceberg del estremecedor caso. Era de las peores noticias que se le podía dar a un ser humano. Sentados en una oficina en compañía de un psiquiatra, 3 fiscales llamaron a decenas de personas para decirles algo que cambiaría sus vidas y que en su momento era todo un tabú: usted puede tener VIH. En ese entonces, sin los importantes avances de médicos del día de hoy, las palabras entrecortadas que salían de sus voces eran como si los estuviesen sentenciando a la horca. En 1993, a las oficinas de la recién inaugurada fiscalía llegó un caso extraordinario por su rareza y por la magnitud de la anomalía que sacudía en ese momento a la clínica Palermo, una de las más prestigiosas de Bogotá. A esta institución le señalaban por muerte de un bebé, supuestamente por la contaminación con sangre que tenía VIH. La situación era absolutamente estremecedora, de oreja a oreja, y con mucho temor se rumoreaba entre los vecinos de Bogotá que un hombre andaba por las calles con una jeringa buscando personas para inyectarle el virus. ¿Cómo es posible?, se decía la gente. ¿Cómo puede ocurrir esto?, decía preocupada la comunidad de la ciudad de Bogotá. Tal acontecimiento generó cierto pánico, excesivo pánico entre los habitantes, por lo que la lupa de las autoridades entró a vigilar la situación con agudeza. Para ese momento era imperativo esclarecer qué estaba pasando y que aquel rumor no era más que una mentira absurda. Lo que sí era cierto era la muerte de la bebé Laura Espinel Leal. En ese entonces, El Tiempo describió su vida y agonía. El Tiempo es un medio de comunicación. Cuando en 1992 extrañamente apareció contagiada de VIH sin que se diera una explicación médica o científica que pudiera esclarecer qué le habría pasado a la menor de apenas 2 años. El deceso de la niña fue el 21 de mayo de ese año y su familia comenzó una lucha para saber lo que le había sucedido, qué habría pasado, porque era muy difícil de comprender. La noticia duró en silencio hasta el boom del supuesto hombre de la jeringa. Ya había una investigación por el caso, la cual estaba prácticamente archivada, pero fue desempolvada y quedó en manos de los fiscales Gregorio Oviedo, Durley Osorio y Humberto Vaca Méndez. Desde el principio les planteé que para mí había dolo eventual, es decir, entablé una hipótesis de homicidio, pues había un hecho que era la muerte de la bebé en la clínica Palermo. A ella la contaminaron en ese lugar de VIH, le contó Oviedo al Tiempo, recordando cómo fue la investigación de ese caso. Para el fiscal había culpa y se trataba de una situación de responsabilidad médica. En las pesquisas, Osorio y Oviedo determinaron que la transfusión de la sangre para la niña involucraba al Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Alvarado Domínguez, uno de los más reputados en ese entonces en Colombia, y también a la clínica Palermo. No obstante, los delitos por los que se debía ser investigado eran enigmáticos para su momento, pues una situación así pocas veces había ocurrido en el mundo. Uno de los debates que se planteó internamente era si había culpa o dolo, de lo que dependía cuál podría ser su condena o un posible juicio.
Solo queremos justicia, que esto sirva para que la irresponsabilidad y el manejo podrido que se hace con la sangre en el país cese. No vamos a descansar hasta que se aclare nuestra Laurita vino sana al mundo, decían Marta y Guillermo, padres de la niña. Mientras los fiscales debatían las responsabilidades del laboratorio y la clínica, Oviedo recuerda que las pesquisas tenían circunstancias intrincadas, teniendo en cuenta que el tema era novedoso y todo un tabú. Era la primera investigación penal por contaminación de VIH que se abría en Colombia. El fiscal hizo hasta un curso para saber qué era lo que indagaba. Conociendo que el plasma usado en la niña había salido del laboratorio propiedad del bacteriólogo Jorge Alvarado Domínguez, pionero de los bancos de sangre en el país, los fiscales procedieron a realizar una inspección judicial a esta institución. Se hallaron, entre otras cosas, los registros de donantes y vendedores de sangre. En los registros llamó la atención un nombre en especial. Se trataba de Luis Ernesto Arrazola, quien asiduamente visitaba el laboratorio. Este hombre subsistía vendiendo sangre a Alvarado Domínguez. Con este elemento, las miradas de los investigadores se fijaron en este hombre y coincidía que algunas bolsas de plasma que se llevaron a la clínica Palermo contenían la sangre de Arrazola. Pero, ¿quién era Arrazola y dónde estaba? Era extraño que la sangre de Arrazola tuviera tantos registros en el laboratorio. Había fundamentos para vincular a este donante al proceso, y no solo a él. También se abrieron expedientes en contra del bacteriólogo Jorge Alvarado Domínguez y contra la monja Alicia Eslava Blanco, directora de la clínica Palermo. Oviedo ordenó la captura de Arrazola. Fue una verdadera cacería. Al principio no sabíamos quién era. En la registraduría se pudo identificar plenamente, recordó el fiscal. La tarea para ubicar a Arrazola fue dispendiosa, pero se estableció que su padre vivía en Bogotá. Mientras tanto, Alvarado Domínguez fue llamado a indagatoria y quedó bajo custodia de la fiscalía. La captura de tan reputada figura fue una sorpresa en el mundo médico. Lo señalaron de homicidio voluntario y doloso. Cuando esto ocurría en la clínica Palermo había total conmoción. Decenas de personas abarrotaban el lugar para preguntar si ellos estaban en la lista de contagiados. Para las investigaciones, Osorio Vaca y Oviedo hallaron al menos a 12 personas contagiadas de VIH que se sumaban al caso de la niña recién fallecida Laura. Es histórico porque fue el primer caso en el mundo donde se le resolvía situación jurídica a una persona y se les indicaba de homicidio doloso por un caso de contaminación con VIH. No había ningún caso en el mundo y estaba ocurriendo en Colombia, aseguró Oviedo. Con Alvarado tras las rejas era clave hallar a Arrazola. Se estableció que era de una familia barranquillera adinerada y que se desempeñaba como marinero mercante. Además, se encontró que su papá vivía a escasas cuadras de la Palermo. Esa casa fue allanada, pero no estaba Luis Ernesto. También se halló la vivienda del señalado ubicada en Ciudad Bolívar, pero tampoco lo encontraron. Por varios días fueron en vano las búsquedas. Para los investigadores resultaba paradójico que sus padres y hermanos vivieran con ciertos lujos, pero que Luis Ernesto tuviera a su núcleo más cercano totalmente sumido en la pobreza. En las pesquisas se conoció que este hombre habría abandonado a su familia, compuesta por su esposa y 5 hijos. Incluso cuando se destapó el escándalo, algunos de sus hijos le dijeron al tiempo: él nunca nos cayó bien, no nos dio buena vida, no nos dio plata, no nos dio amor, no nos dio cariño, solo nos enseñó el odio. Cogió todo lo que tenía y se lo llevó para él. Estamos también hablando de un hombre que a nivel familiar era también alguien que dejaba mucho que desear. Tras el acoso a todas las casas donde podría tener vínculos, el padre de Luis Enrique Arrazola le informó a la fiscalía que, después de unos 20 días de búsqueda, su hijo se entregaría a las autoridades. Oviedo recuerda ese momento con mucha claridad. Dice que estaban invadidos por el pánico, pues era el hombre señalado del contagio masivo en la Palermo y no sabían cómo era tratar con él. Arrazola, un hombre alto y moreno con 43 años en ese momento, fue enviado a prisión. La fiscalía lo acusó de homicidio voluntario. A los pocos días de su captura, el Tiempo estableció que Arrazola se había definido como un hombre promiscuo y adicto a sustancias como la cocaína, el opio y la marihuana. Así lo decía una ficha médica del Servicio Seccional de Salud de Barranquilla. Además, se identificó que él conocía que portaba el virus desde 1989. Y aún a sabiendas de esta situación, era vendedor frecuente de sangre en el laboratorio Alvarado Domínguez.
No obstante, a la monja Alicia Eslava Blanco, directora de la clínica Palermo, Oviedo decidió precluirle a la investigación al no encontrar responsabilidad o injerencia en los hechos. Esta entidad aludió que la sangre y sus derivados los obtuvo de varios proveedores, entre ellos el Banco Alvarado Domínguez, que opera bajo aprobación oficial de la Secretaría de Salud Pública del DE. Y además contaba con el sello nacional de calidad que indica la negatividad del producto para SIDA, sífilis y hepatitis, expedido por el Ministerio de la Salud Pública. Oviedo cuenta que el caso fue tema de profundo debate sobre la responsabilidad penal de los señalados, específicamente si se trataba de un homicidio con dolo. Incluso hubo apelaciones a las detenciones y críticas al delito que se infundaba, pues para algunos había culpa pero no dolo. Sin embargo, el juzgado estuvo de acuerdo con la acusación. 2 años después, el 15 de marzo de 1955, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 años y medio de prisión a Jorge Alvarado Domínguez, propietario del laboratorio Alvarado, y a Luis Ernesto Arrazola como los 2 principales implicados de la muerte de varias personas, entre ellas la niña Laura. Según el tribunal, tanto Arrazola como Alvarado obraron con dolo eventual no solo respecto al delito de propagación de epidemia, sino en el homicidio de la bebé. Entre los recuerdos de Oviedo está el de Guillermo Espinel, papá de la niña, quien en todas las audiencias estuvo en primera fila, pues por lo menos 3 años luchó por hacer justicia en el caso de su hija. Alvarado, llorando, les pidió perdón a las víctimas. Historia macabra y aterradora por donde quiera que se mire, más teniendo en cuenta la fecha o la época en la que se vivió esto. Sé que se me ha ido un poco largo el video, pero creo que ha sido muy interesante. Responsabilidades. Primero, el del banco de sangre, el que repartía la sangre, que se llamaba Alvarado Domínguez, creo que se llamaba. Este hombre, confiado de las personas que estaban donando la sangre, para mí tiene gran parte de la responsabilidad, y creo que sería algo impensable al año 2023 que estamos grabando este video. Pero sí sería interesante que si hubiese investigado otras cosas, porque bueno, ya sabemos que el tipo que donó la sangre era un enfermo, un absoluto enfermo, que no tenía ningún tipo de buenas intenciones, estaba sacando provecho de algo que posteriormente haría muchísimo daño, terminaría con muchísimas muertes, y no solamente con eso, terminaría por acabar con su libertad. Pero como les digo, creo que también hay responsabilidades de tanto de la clínica como la del laboratorio. Creo que la del laboratorio muchísimo más, porque me imagino que este hombre le recibía la sangre a el marinero, se las recibía, se las adquiría, se las compraba sin necesidad de hacerle pruebas por la frecuencia con la que este hombre iba a venderle sangre, y era un momento de confianza que para mí en la ciencia no debe existir en nada de esto, porque un detallito te puede cambiar muchísimas cosas. Es mi opinión, y bueno, lastimosamente tuvimos varias pérdidas, la más dolorosa la de la niña de 2 años. De todos modos, bueno, Dios siempre sabe cómo hacer sus cosas. Me toca despedirme, se me ha hecho muy largo el video, pero creo que la historia ha estado genial. Me han faltado un par de párrafos por ahí de la historia, pero creo que ya era más otra cosa que el enfrentamiento del victimario con las víctimas, así que no lo vi tan relevante. Déjame tu opinión, nos vemos en un próximo video, suscribirse y chao.